Mi nombre es Elaine y a los 38 años pensé que había descubierto la mayor parte de mi vida. Tenía un esposo amoroso, Michael, y una vida pacífica hasta que mi suegra Clara se convirtió en un elemento estable. Su interés en nuestras vidas, aunque típico para algunos. El título fue claustrofóbico. Nada me preparó para el vacío frío que me recibió en nuestra habitación después de la alegría de la fiesta de cumpleaños número 65 de mi madre. Fue un presentimiento de que algo no estaba bien. Un preludio de las malas noticias que estaba a punto de descubrir. $000 de mi madre en mi cumpleaños número 25 que encarnaba sus sacrificios como madre soltera era irreemplazable para mí. Mis ojos recorrieron la habitación negándose a lo creo, pero la evidencia de lo contrario era stark e innegable. Michael. ¿Has visto mi reloj? Mi voz temblaba con un pánico que estaba aumentando tan rápidamente como mi ritmo cardíaco. En algún lugar, no te preocupes, intentó tranquilizarme, su voz demasiado firme, su calma era inquietante. ¿Cómo podía estar tan seguro de que estaba aquí, en algún lugar? La tensión se deslizó en el espacio entre nosotros mientras consideraba la posibilidad de que él supiera algo que yo sabía. No llame a la policía todavía, agregó rápidamente como si hubiera leído mi mente, pero la sugerencia era desconcertante. Nuestra casa no mostraba signos de un robo, pero mi instinto me dijo que era más que un simple descuido. ¿Estaba ocultando algo? Clara y su admiración apenas velada por el reloj regresaron a mí. Fue por eso que él se oponía tanto a involucrar a la policía ignorando la súplica de Michael. Mis manos temblaban mientras marcaba el 911. La gravedad de lo que estaba a punto de hacer pesaba sobre mí, pero no había nada. Otra opción. El silencio de Michael mientras le explicaba la situación al despachador fue ensordecedor después de colgar a Jean. Me enfrenté a Michael buscando respuestas en su expresión vaga. ¿Por qué no querías que llamara a la policía? Le exigí, pero él se quedó allí en silencio y evasivo. Mi mente se aceleró con los peores escenarios, el hoyo en mi estómago se hizo más profundo. Tenía que saber la verdad, el reloj era más que un accesorio, era la encarnación del amor de mi madre y la prueba tangible de su arduo viaje a través de mi educación. No podía. Simplemente desapareció y, sin embargo, el aire estaba tenso mientras esperábamos que llegara la policía. Michael una estatua de reserva y yo una olla hirviendo de traición y conmoción. En lo que pasaban los días, esto estaba descendiendo rápidamente a lo peor y apenas estaba comenzando a mis dedos. Tamborileaba en la encimera de la cocina, cada golpe, un signo de puntuación en mi silencioso monólogo de incredulidad. Michael se apoyó contra el marco de la puerta, sus ojos evitaban los míos. El silencio era opresivo, el peso de lo desaparecido. Observaba un elefante en la habitación que parecía demasiado dispuesto a ignorar. No puedo creer que no quisieras que llamara a la policía, Michael. Ese reloj no solo era caro, fue una de las últimas conexiones con el arduo trabajo de mi madre. Dije con voz más firme de lo que sentí. ¿Cómo puedes ser tan indiferente? No soy indiferente, Elaine, finalmente habló, su voz adquirió un toque de frustración. Solo creo que deberíamos buscarlo más a fondo antes de involucrar a la policía en esto. Tal vez se extravió o fue robado. Interrumpí. Michael, miramos por todas partes y no está aquí. No me gusta olvidar dónde puse algo tan precioso. Sabes que se frotaba la nuca cuando se sentía incómodo. Lo conocía lo suficientemente bien como para reconocer las señales de que estaba ocultando algo. Sospecha. Me asiente con la cabeza. Mi confianza disminuye. Cada minuto que pasa no estás diciendo algo. ¿Sabes dónde está mi reloj? Le pregunté a point blank esperando una revelación honesta. En lugar de eso, sacudió la cabeza en un débil intento de tranquilizarme que no logró consolarme. El sentimiento de inquietud se había alojado en mi pecho. En el momento en que entramos a la casa, ahora estaba echando raíces en las horas que habíamos buscado. Michael había permanecido extrañamente sereno, como si la desaparición de un reloj de 112. Nunca he sido sutil sobre su deseo por cosas lujosas, sus ojos codiciosos cada vez que se posaban en mi reloj. La policía llegaría pronto y me enfrentaba a una dicotomía, mi confianza alguna vez inquebrantable en Michael o el pensamiento inquietante de que tal vez él y su madre no eran tan transparentes como parecían. No la dejaste venir aquí mientras estábamos fuera, ¿verdad? Pregunté temiendo la respuesta. No, por supuesto, no, Elaine, respondió con una risa incómoda. ¿Por qué iba a hacer eso? Quería creerle,
Pero mis instintos gritaban lo contrario, Michael. La sombra de mi madre cobraba gran importancia en nuestras vidas, sus visitas semanales desdibujaban las líneas entre el matrimonio y el gobierno materno. Recordé la forma en que Clara dominaba nuestro espacio como si fuera suyo y la falta de resistencia de Michael me enfureció. El sonido del timbre cortó la tensión en mí, la cabeza se giró hacia allí, el timbre que marcaba la llegada de las consecuencias. El descenso de lo abstracto a lo dolorosamente tangible. Con una respiración profunda, lancé hacia la puerta, listo o no por las revelaciones que traería. La puerta se abrió con un chirrido para revelar a dos oficiales uniformados, sus expresiones eran una mezcla de profesionalismo y curiosidad. Contenida, señora, recibimos una llamada sobre un posible robo, uno de ellos preguntó, mirándome a mí y a Michael, ahora parado torpemente detrás de sí. Oficiales, por favor entren, dije reuniendo una bienvenida que mis nervios apenas soportaron cuando entraron a la casa, mi determinación se fortaleció, la ley estaba de nuestro lado ahora, la madre de Michael, Clara, se había excedido en sus límites demasiadas veces y si ella hubiera tomado mi guardia, justicia. Necesitaba ser atendido. Llevé a la policía a la sala de estar y conté los eventos que condujeron al descubrimiento del reloj perdido. Ellos tomaron nota, sus ojos levantaban ocasionalmente para medir nuestras reacciones. Es una especie de reliquia familiar, les expliqué con un nudo en la garganta. Mi madre me lo dio para mí en mi cumpleaños número 25. Vale mucho, pero no solo en dinero, es sentimental. Veo la pluma del oficial pausada. ¿Y usted sospechaba de la señora Clara, su suegra? Sus ojos se clavaron en los míos buscando certeza. Sentí recordando el fin de semana antes de haber atrapado a Clara UGL, el reloj con una intensidad que era incómoda cuando me pidió probármelo. Casi se sentía mal, pero no pude encontrar una manera elegante de decir que no. Hubo una vez que mi voz se apagó perdida en el recuerdo de pura incredulidad cuando Clara dijo audazmente que el reloj se vería mejor en su muñeca y prácticamente exigió que se lo diera de la misma manera que Michael había bailado alrededor del tema. Me había frustrado en ese momento, pero ahora me llenó de terror. Michael, ¿tiene alguna idea sobre el paradero del reloj? Ningún oficial. La voz de Michael, que era un poco demasiado rápida, una nota demasiado alta. Amo a Elaine, nunca dejaría que nada le pasara a sus cosas, especialmente no algo así de significativo. Pero sus palabras destinadas a tranquilizarme no hicieron nada para calmar el revuelo en mi estómago. En lugar de eso, mis pensamientos dieron vueltas, uniendo fragmentos de conversaciones, miradas sutiles y la extraña desgana de Michael por la participación de la policía. Tenían que saber algo. Michael tiene una llave de la casa y por eso. Clara, ¿verdad, Michael? Insistí mirándolo con una mirada acusatoria que lo hizo encogerse visiblemente. Sus ojos se alejaron. Lo pronuncié. La ausencia del reloj fue una confirmación de mi temor de que los zarcillos de Clara hubieran llegado al mismo lugar sagrado de nuestra vida privada, deformando el carácter sagrado de nuestro espacio con su manipulación. Y ahora con la policía aquí, con preguntas flotando en el aire como una nube de tormenta lista para romper la fachada de Michael y su madre estaba a punto de caer, revelando la fea verdad debajo de los oficiales. Intercambiaron una mirada que sugería que no eran ajenos a los enigmas domésticos tejidos con engaños. Señora, ¿alguien más tuvo acceso a su casa recientemente, oficial Jenkins? Preguntó mientras cerraba su libreta. Solo entonces Michael habló en voz alta, un leve susurro que se quebró bajo la intensidad del momento en que mi madre tiene una llave, confesó su admisión. Golpeándome como un mazo en el pecho, lo que farfullé, mis ojos se fijaron en los suyos. Una demanda silenciosa de una explicación. Le diste a Clara una llave sin decirme que él se tambaleó bajo mi escrutinio, sus palabras cayendo en un lío. Pensé que sería útil. Ella quería, dijo que nos ayudaría en la casa mientras estábamos. No pensé que te importaría que todo mi ser retrocediera ante la traición. Nunca hubiera imaginado a Michael yendo así a mis espaldas, especialmente no ante las maneras invasivas de Clara con cada frase que pronunciaba. Sentí que los cimientos de nuestro matrimonio se desmoronaban. Me volví hacia los oficiales y mi voz se tranquilizó con resolución. El oficial Jenkins tomó nota mientras su compañero salía silenciosamente para hacer una llamada. La atmósfera en la habitación se espesó con verdades no dichas y reprimió la furia. Los oficiales probablemente vieron esto con demasiada frecuencia. Familias destrozadas por los mismos lazos que los unían, pero saber que eso no hacía que el dolor fuera menos agudo si podía ofrecer algo. El oficial de asesoramiento Jenkins comenzó a cambiar su tono a uno más amable. Timber, mantén el tema clave separado por ahora, concéntrate en el reloj perdido. Tendremos que hablar con tu suegra como parte de la investigación.
Asentí sintiendo que el mundo se inclinaba debido a mi ira. Busqué en su rostro al hombre con el que pensé que me había casado, pero todo lo que encontré fue un niño acobardado ante la sombra de su madre. Michael, no puedo creer que hayas hecho esto. ¿Cómo pudiste? Le pregunté a mi corazón dolorido por una traición que se sentía tan tangible como el aire frío en la habitación. Comenzó a responder cuando la puerta principal se abrió de nuevo. Los oficiales volvieron a entrar en sus rostros sin traicionar nada cuando interrumpieron nuestro ajuste de cuentas privados. Señora, ¿puede proporcionarnos la dirección? Asentí sintiendo una mezcla de reivindicación y tristeza. Este fue el punto de inflexión donde los deseos de confianza y unidad en nuestro matrimonio se desharían por completo o se tejerían en un tejido más complejo y resistente mientras Michael recitaba el discurso de su madre. Me preparé para la inevitable tormenta que se avecinaba. La búsqueda de mi reloj había servido como la piedra giratoria que descubrió los cimientos plagados de grietas, y su recuperación marcaría en el siguiente capítulo de verdades duras y quizás consecuencias aún más duras. Las sirenas en la distancia anunciaron un cambio en el aire. Una señal palpable de que la red de verdades ocultas estaba a punto de desmoronarse. Los rasgos de Michael estaban nublados por el remordimiento, pero el tiempo para arrepentirse había pasado. Michael soltó su voz llena de desesperación, pero sus palabras fueron vacías para mis oídos, promesas huecas que ya no podían ocultar la realidad de su engaño. Deberías haber pensado en eso antes de Michael, dije fríamente momentos antes de seguir a los oficiales hasta su auto. Mi mente estaba resuelta, una mezcla de determinación ansiosa por recuperar el reloj y hirviendo a fuego lento indignación por la traición. Llegamos a la casa de Clara, un bungalow bien cuidado, adornado con fotos de la infancia de Michael que cubrían la repisa de la chimenea y el fuerte aroma a lavanda flotando en el aire. La puerta se abrió para revelar a una Clara nerviosa cuyas mejillas se sonrojaron de un profundo color carmesí al ver los uniformes. Clara, ¿has visto un reloj aquí? ¿Un reloj que no te pertenece?, el oficial Jenkins preguntó directamente, recorriendo la habitación con la mirada en busca de cualquier señal de la codiciada posesión. Están hablando, pero Michael, ahora pálido como el papel, apenas podía mirarla a los ojos y mucho menos formular una defensa. La habitación pareció encogerse a nuestro alrededor, cada adorno y marco de imagen, un testamento silencioso del secreto que había esperado mantener enterrado después de lo que pareció una eternidad. Fina Clara, engreída recuperando el reloj de un cajón en su sala de estar, parecía fuera de lugar entre el desorden como una gema robada entre joyas falsas cuando se lo entregó, incapaz de enmascarar el destello de resentimiento en sus ojos. Una parte de la tensión que se había estado acumulando dentro de mí se disipó, mis dedos envueltos alrededor del reloj, el frío metal desterrando los destellos de ira que habían pulsado a través de mis venas. Tendremos que llevarla para interrogarla a la señora Clara. El oficial dijo que su tono era firme pero no cruel. El silencio que siguió estuvo plagado del reconocimiento tácito de que las cosas nunca volverían a ser iguales. Michael y yo estábamos, se fue a raíz de la tormenta, el abismo entre nosotros se amplió sin posibilidad de reparación. Él extendió la mano hacia mí pero di un paso atrás, mi mirada se cruzó con la suya en un momento de lucidez. Confié en ti, Michael. Susurré, el reloj en mis manos castigándome mientras me preparaba para enfrentar el futuro de ambos solos, pero esa confianza está rota ahora. Tenía que recoger los pedazos, pero por ahora dejé que la gravedad de la traición y la recién descubierta independencia me invadieran mientras los oficiales se alejaban. El zumbido de los motores y las sirenas que se desvanecían subrayaban la gravedad de lo que había sucedido en la fría luz azul del crepúsculo de ese día tumultuoso. Me senté en las escaleras afuera de la casa de Clara, agarrando el reloj recuperado contra mi pecho, el reloj, un amargo recordatorio del amor y las mentiras entrelazadas que habían gobernado mi vida. Michael salió de la puerta con pasos vacilantes mientras se acercaba a donde yo estaba sentada. Elaine, murmuró su voz cargado de arrepentimiento. No levanté la vista. Me mentiste, Michael, dije claramente, cortando la miríada de emociones con un bisturí afilado. Claridad, pusiste a tu madre antes que a tu esposa y ahora aquí estamos. Se sentó a mi lado exudando una sensación de derrota que parecía llenar el espacio entre nosotros. Sé que él admitió que estaba equivocado, pero nunca quise que llegara a esto. Las intenciones no siempre importan. Las acciones de Michael. No puedo simplemente descartar lo que pasó porque lo sientes. Él asintió con su silencio. Reconocimiento tácito del abismo que se había ampliado demasiado para salvarlo, con disculpas en la contemplación silenciosa que siguió.
que los errores, incluso los dolorosos, eran parte del viaje de la vida, oportunidades de crecimiento y autorreflexión. Me levanté de los escalones, el peso del reloj, una presencia firme en mi palma. Necesito tiempo, Michael, para pensar hacia dónde vamos, desde aquí, hacia dónde voy desde aquí. No trates de detenerme. Mientras me alejaba, cada paso provocaba un potente dolor por lo que estaba quedando atrás y resolución por la incertidumbre que se avecinaba. Rumores y miradas comprensivas, pero era necesario dar un paso más hacia la curación y alejarse de un matrimonio sumido en la desilusión. La otrora formidable figura de Clara, rota por las repercusiones de sus acciones, había pagado el precio del daño causado. Sus ahorros se agotaron para compensar el daño. La restauración del reloj y la ruptura entre ella y Michael se convirtieron en un abismo insuperable. Ante la dura realidad de sus elecciones, vivió una existencia silenciosa, una sombra de lo que era antes. Michael, cargado de arrepentimiento y empañado por la agitación doméstica que se filtraba en los rincones de su vida profesional, dejó su trabajo en medio de los consiguientes susurros y especulaciones. Los ecos de nuestra fracturada unión lo siguieron mucho después de que nuestros caminos se separaron. En mi caso, regresé a la caja del reloj y devolví el reloj de pulsera dentro de los suaves confines de terciopelo que representaba un tiempo a la vez atesorado y atormentado. Un periodo de mi vida que había terminado, pero que realinearía para siempre mi perspectiva sobre la confianza, el amor y la independencia. El camino por delante era mío para caminar solo, y di mis primeros pasos con la certeza de que, sin importar lo que me deparara, superaría los desafíos fortalecidos.